Ahí estamos. Bien. ¿Cuántas capas era, profe? ¿Golpes? Sí, perdón. Espera un cachito que tengo que compartir pantalla. Estamos viendo la pantalla. Sí, para no, pero tengo que cambiarla a... Sorry, un segundo. ¿Ahí se ve? Estamos con la pantalla del... ¿Se ve? ¿Estamos? ¿Ahí está? Sí. Perfecto. Bueno, Ahí está. entonces les decía que para el control, ya un poco pensando en el control de obra, ¿no es cierto? Y también para cumplir, porque es un, ¿no es cierto? Nosotros nos guiamos por el tema de ensayo de durabilidad y exigimos un porcentaje de pérdida, ¿no es cierto?, admisible, como vimos ayer. Este ensayo de compresión simple confinada es un poco para control de obra. Debería dar en el orden de mayor a 20 kilos por centímetro cuadrado, ¿eh?, de resistencia a compresión simple y confinada a los 7 días de gas. Se hacen 3 probetas, insisto, con el porcentaje óptimo adoptado ya, con el porcentaje adoptado, porque insisto, ya es para un control de obra. Eso simplemente era a modo aclaratorio, ya pasamos a lo que es el proceso constructivo. Profe, Sí, ¿cuántas capas eran y cuántos golpes en eh, el ensayo de el compresión ensayo simple? es el ensayo de compactación que se usa para suelo cal, modificado para suelo cal y suelo cemento, sobre el Proctor T99, el Proctor estándar. ¿Eh? 3 capas, perdón, 35 golpes por capa. ¿Eh? Se varía la energía. Profe, ¿Está claro, no? disculpe, ¿por qué 3 probetas si vamos a un solo porcentaje que es el óptimo? Las otras 2. Porque siempre vos, se hace, ¿qué pasa si vos tenés 2 probetas y te sale uno que te dio porque suele pasar, te genera un valor dudoso, por ejemplo, te sale mucho del entorno que vos esperás, se escapa del 5 a 10%, te genera duda, entonces con 3 probetas, vos sabés, es difícil que se escapen 2, digamos, probablemente se escape uno, es para tomar un promedio. Si las 3 están en el entorno no hay problema, pero es para descartar una, para que no te genere problemas. Por eso realmente se toman 3, digamos. Porque si te dan 2, ¿y cuál elegí? ¿Qué pasó? No sabés. ¿Entendés? Ese es el concepto de tomar 3 probetas, como mínimo, ¿eh? Para que no se te generen problemas al momento de sacar el promedio, y evidentemente si tenés que descartar una. Generalmente es por eso el tema de hacer 3. ¿Eh? Es lo mismo cuando hacemos un estudio de suelos. Realmente, creo que por eso dice la norma, inclusive, pedís 3 perforaciones para ver qué te da. Allá que son conceptos un poco distintos, pero digamos, si tenés duda, que son 3 similares, zonas similares, cuando el que te da el estudio de suelo te promedia, entre comillas, pero descarta si un valor se escapa, digamos, para abajo, eso yo, ¿entendés? Es una cuestión de análisis estadístico sería, entiéndase. Descartar un valor que salga de lo que sería eh, un valor dentro del entorno del 5% que uno más o menos prevé, ¿no? Los métodos son similares. El Profe, proceso constructivo de un solo cemento, con sus grandes diferencias que la vamos a ver, es similar al suelo profe, cal, es ¿puedo similar. hacerle una consulta? Sí, Vio que usted dijo ayer, creo que dijo que los ensayos de durabilidad no es tan común hacerlos, ¿puede ser? sí, no, se lo usa Entonces, ¿qué prácticamente. valor se adopta para el porcentaje? Y bueno, esa tabla que es el porcentaje que te da para hacer los ensayos de durabilidad, ¿viste? El porcentaje que te recomienda la norma, ¿viste? Para hacer los ensayos de compactación, ¿eh? Y de ahí ¿Se sacar usa valores. directamente ese nada más? Y en ese entorno, digamos, o sea, después la única exigencia, dado que no se hacen poco, insisto, por ahí es interesante hacerlos,
No son ensayos muy complicados, solamente son largos, digamos. Si uno tiene un laboratorio montado, no son ensayos complicados, son largos. Lo que se hace es adaptar un valor, inclusive, dado que uno no tiene margen así en torno, vas a adaptar ese valor, algún punto más, seguramente, 2 puntos más, inclusive. Consultarás porcentajes usados y se va a controlar, que es lo que venimos hablando, tanto en el RDC como en el suelo de cemento, resistencias mínimas superiores a los 20 kilos por centímetro cuadrado. Pero tomás ese valor como referencia, ese es un valor inicial, digamos. Pues en realidad ese es un valor inicial que después los ensayos de, estás en ese entorno, después los ensayos de durabilidad realmente te lo ajustan, digamos, y te dan un valor, como dice, que tiene que ser, digamos, el pliego y las normas de Vialidad Nacional, las normas de ensayo. Perfecto, gracias. Seguimos y nos enfocamos porque tenemos poco tiempo. Entonces los métodos son in situ y en planta. In situ pueden ser con herramientas convencionales o con equipos estabilizadores de suelo. Todo esto ya vimos un poco en suelo cal. El procedimiento de compactación, sea el método que sea in situ o en planta, con herramientas convencionales o con equipo estabilizador de suelo, en el caso de in situ, el procedimiento de compactación es el mismo para todos. Y el proceso de curado final y el de control de obra, control de calidad final, es el mismo. Es el mismo. En cuanto a las herramientas convencionales, vamos a ver, pero para el suelo cemento, el uso de herramientas convencionales, que es la descripción que vemos aquí, está limitado a, a muy poca producción, a una longitud máxima del orden de 100 metros, porque el suelo cemento tiene la exigencia de las 3 horas desde que uno distribuyó el cemento hasta que se terminó el proceso de compactación. 3 horas. 3 horas. Entonces, es un material exigente en cuanto a los equipos. Uno tiene que tener buenos equipos y la cantidad necesaria en cuanto a la producción, en el caso de hacerlo in situ con herramientas convencionales. Porque si recuerdan, cuando hablamos de la definición de suelo cemento, decíamos que es una mezcla homogénea. O sea, lo que buscamos, y es muy importante para que se logre la estabilidad del suelo cemento, es que sea una mezcla homogénea. Eso es muy importante, la homogeneidad de la mezcla. Bueno, los pasos son perfilar longitudinal y transversalmente la superficie del camino, es decir, tener terminado lo previo a mi construcción de base de suelo cemento, por ejemplo, y a partir de ahí acopiar el suelo, que insisto, algo ya dijimos ayer, acopiamos el suelo que traemos de un préstamo, un suelo seleccionado. Realmente el suelo cemento, ya vimos, se optimiza el suelo cemento con los mejores suelos, desde el punto de vista vial. Entonces, generalmente uno, en la mayoría de los casos, acopia suelo. En casos puntuales, o en zonas tal vez donde haya buenos suelos, bueno, se usa suelo en lugar, por lo cual se escarifica. Concepto que ya hemos visto, por lo cual no vamos a detener. A partir de que yo tengo el suelo con el que voy a trabajar, acopiado, escarificado en definitiva, conformo la zona de trabajo y paso a pulverizar el suelo. Esto entonces lo comentado, se conforma la superficie previa, se pulveriza el suelo, una vez que se conformó el caballete de suelo, se lo pulveriza con rastra de discos, y el concepto es, el suelo está pulverizado cuando pasa el tamiz número 4 entre el 60 y el 80%. Y ahora me pasó lo mismo con la pileta, pero... Perdón, ¿algún micrófono está abierto? Les decía que el suelo está pulverizado, se lo considera pulverizado cuando más del 60% pasa el tamiz número 4. Más del 60% pasa el tamiz número 4. Con eso yo tengo el suelo
pulverizado. ¿Eh? Profe, Después, disculpen, ¿sí? ¿puede ser que en su local sea 80? Es entre el 60 y el 80. El suelo local, ese es el orden, digamos, entre el 60 y el 80. Es una cosa que está ahí, ese es el rango, Claro, como digamos. para hacer una analogía, ¿no? Ese es el rango. Perdón, ¿cómo? No era para hacer una analogía entre los dos. Es muy similar, es muy similar. Es similar entre el 60 y el 80. La Punta Rosario nos pide 60, o sea, el suelo se considera pulverizado. Entre el 60 y el 80% pasa el tamiz número 4. ¿Eh? Cuando más porcentaje pasa el tamiz número 4, mejor. Del 60 al 80, digamos. Como ya comentamos ayer, es mucho más complicado pulverizar los suelos arcillosos, lograr eso, por el cual generalmente a esos suelos arcillosos se los corrige un poco con cal, por ejemplo, para mejorar sus propiedades y justamente favorecer el pulverizado del suelo. Después lo que se hace es se conforma el caballete de suelo, pulverizado ya, y se distribuye el cemento. ¿Eh? Se distribuye el cemento, eso ya está pulverizado, acá se visualiza el material, y ya está, es mucho más fino el material, se distribuye el cemento, y se procede a la mezcla en seco del suelo y el cemento. Y aquí es importante la homogeneidad de esta mezcla, en seco del suelo y del cemento. Para lograr homogeneidad, estamos hablando de un proceso convencional, hay que utilizar la motoniveladora. La motoniveladora, puesto que ¿cómo es? Es la que me da la posibilidad de que yo tenga una homogeneidad en todo el espesor, llevando de un lado al otro el material, siempre sumándole la rastra de disco. Después viene la incorporación de humedad. El mezclado húmedo también debo tener homogeneidad en la humedad, hacer una mezcla homogénea, para lo cual la misma va a tomar un color homogéneo, cuando sea homogénea el contenido de humedad en toda la mezcla. Insisto, es importante lograr homogeneidad en la mezcla de suelo-cemento con la humedad óptima necesaria, ¿no? Para que no se produzcan capas que no sean homogéneas y consecuentemente presenten debilidad estructural. ¿Por qué? Porque no están correctamente mezcladas con el cemento, ¿no? Y eso pasa, eso pasa. Por eso les digo que uno necesita buenos equipos para trabajar un suelo cemento in situ. Se necesitan buenos equipos. En cuanto a la humedad, les reitero, el porcentaje de humedad es el porcentaje óptimo obtenido del ensayo, más un 2%, siempre por el concepto que ya vieron inclusive con la ingeniería IN, cuando se vio el tema de compactación, 2% más, para acercarme ya sobre la rama húmeda, 2% más, que es lo que se necesita para el proceso de fraguado y endurecimiento del cemento, para lubricar los granos del cemento. Siempre es el porcentaje óptimo más un 2% aproximadamente, para tenerlo en cuenta ese tema. En el caso de estar trabajando con equipo estabilizador de suelos, ya en procesos de alto rendimiento, distribuyo el cemento sobre la cancha. Este es el concepto de la distribución de cemento, o sea, romper las bolsas o con equipos con tolvas, distribuidoras de cemento a granel, y lograr una distribución pareja, ¿no es cierto?, sobre el suelo con el cual voy a elaborar el suelo cemento. Y ahí ingresa el equipo estabilizador de suelo, que aquí se ve un corte de lo que es el rotor del equipo estabilizador y cómo trabaja el mismo, digamos. Como ven aquí, tiene la barra regadora, que es la que va inyectando la humedad necesaria. Y en una sola pasada efectúa todo el proceso de mezclado en seco con el agregado, mezclado húmedo inclusive, con el agregado de la humedad
que la obtengo del camión tanque que va delante del equipo estabilizador del suelo. Como ven aquí, está el suelo y está esquemáticamente indicada la capita de cemento que uno deja, ¿no es cierto?, al distribuir el cemento. Entonces la pulverización, mezclado en seco, humedecimiento y mezclado húmedo, se logra de una sola pasada con el equipo estabilizador de suelos. Este equipo, por ejemplo, no tiene el camión adelante, por lo cual el suelo, ¿no es cierto?, el suelo previo ya tiene que tener la humedad necesaria, que hemos hablado, 2 puntos por encima de la óptima, ¿no es cierto?, para que una vez que pase, el suelo quede ya con la humedad justa, ¿no es cierto?, más ese 2%, ¿no es cierto?, arriba de la óptima, previo a la compactación. Otro equipo, y bueno, y este es un equipo con el camión cisterna delante del mismo, ¿no es cierto?, que es el que le va brindando el agua, ¿no es cierto?, para agregar la humedad a la mezcla, ¿no es cierto?, a través de la barra de riego del equipo. Porque ya lo fuimos viendo en clases anteriores, así que por ahí no me detengo tanto. Y luego viene el proceso de compactación de la mezcla. El proceso de compactación de la mezcla. Primero con equipos pata de cabra, ¿no?, hasta que se compacte más o menos aproximadamente la mitad inferior. Recordemos que el pata de cabra trabaja compactando desde abajo hacia arriba, estabilizado, y el mismo trabaja hasta aproximadamente compactar la mitad, más o menos el 60, y hasta un 60% del espesor, digamos, inferior. Como ven aquí, el equipo, en este caso, en esta fotografía, se ve que el equipo ya prácticamente está terminando su trabajo. Otro equipo, pata de cabra también. Y finalmente se termina la compactación con un rodillo neumático. Con un rodillo neumático. Rodillo neumático, otra vista rodillo neumático. Y finalmente viene el proceso de terminación y curado. Terminación y curado. Terminación, el mismo esquema que hemos visto, previo a la terminación, ¿no es cierto?, se toman los niveles de mi zona de mi camino, de mi zona de trabajo, de borde y centro de calzada, cada 12 metros, entre 12 y 20 metros, ¿no?, dependiendo de la calidad del equipo, del operador, de la exigencia de lo que va arriba, del estabilizado suelo cemento. Todas esas cuestiones son las que me definen tomar ese rango. Obviamente, si quiero más precisión, tomaré cada 12 metros. Cuando más chico, más precisión tendré en el corte de caja con la motoniveladora. Procedo al corte de la caja, a la nivelación de mi. Recuerdan que esos centímetros eran para poder hacer este corte de caja, esos 2 centímetros de revancha que nos tomábamos en el tema, en el cálculo de la distribución del cemento, en el cálculo de mi estabilizado suelo cemento. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Por favor, si lo puede cerrar. Y hago el corte de caja. Después de esto, realizo el corte de caja. Siempre queda algún material sueltito al hacer el corte de caja con la motoniveladora. Para asegurar, se realiza una compactación de sellado. Todo hasta aquí es muy similar al trabajo de un suelo local. Solamente, insisto, la exigencia es mayor, el tiempo es menor, porque tengo solamente 3 horas para finalizar la compactación desde que distribuí el cemento. Y es importante también señalar justamente que ese tiempo es lo que me exige a tener buenos equipos. Y por lo cual el trabajo que es mucho más lento en producción, mucho más, es difícil lograr la homogeneidad, implica buenos equipos, y nunca se logra lo óptimo, ¿no es cierto?, en el trabajo con herramientas convencionales. Por lo cual, un solo cemento ya en obras de primera categoría, una ruta nacional, por ejemplo, ya implica el uso como mínimo de equipos estabilizadores de suelo. Como mínimo ya tenemos que usar equipos estabilizadores de suelo.
cuando la obra es importante, por ejemplo, la autovía de la Ruta Nacional 12, que seguramente se ve ahí un equipo estabilizador del suelo si pasaron por la obra. Implica el uso de esta clase de equipo. Uno por producción y otro por la homogeneidad que requiere un suelo cemento, lo que es difícil lograr trabajando con herramientas convencionales, por lo cual las herramientas convencionales para el suelo cemento queda limitada a cuestiones muy puntuales. La otra forma que tenemos en el suelo cemento, como vimos, es la elaboración en planta. Son plantas en donde me mezcla el suelo y el cemento, ya hay la humedad necesaria, ¿no? Son plantas similares a las plantas de estabilizado, que han visto con el ingeniero Viaín, conceptualmente similares, ¿eh? Los silos de cemento, un silo donde se va a copiar el suelo. Si leyeron lo de la Punta de Rosario, por ejemplo, ese material tenía arena y una 6, por ejemplo. O sea, yo puedo mezclar dos suelos porque en mi análisis uso el suelo del lugar, pero como uso el lugar por ahí no me da porque es un poco malo, lo corrijo con arena, mejora mucho el suelo, mejora mucho la clasificación del suelo. Como vieron, ese suelo pasaba de una 6, si se quiere, al que se le agregó arena de río, y entró a una clasificación, creo que de una 240, me parece, ¿no? Y entonces, estamos con el tiempo justo, quedan 10 minutos. Como se elabora en planta. El material terminado, ya elaborado, se lleva al pie del camino, y ahí tenemos la posibilidad de distribuir con terminadoras, ¿no? Terminadoras similares a las distribuidoras de estabilizados granulares que han visto que ve ahí, con terminadoras, y terminadoras también como vemos ahí, o también con motoniveladoras, ¿no? Con motoniveladoras. Son las dos formas de distribuir ese suelo de cemento mezclado en planta central. Por supuesto, con terminadoras se logra una lisura mucho mejor, y la compactación, inclusive al trabajar con terminadoras, por ahí queda el trabajo de compactación queda limitado a rodillos lisos, digamos, a los metálicos lisos, ¿no? Como ven ahí en esa imagen de la derecha. Entonces, trabajando en planta, la forma es transportarlos con camión al pie de obra, distribuirlos con motoniveladora. Por ejemplo, la avenida Independencia, el tramo que va de Chacabuco hasta Rotonda de la Virgen, tiene como base del hormigón, suelo cemento, se elaboró en planta, se transportó al pie de obra en camiones, se distribuyó con motoniveladora, se compactó pata de cabra y rodillo liso. Si se trabaja con terminadora para la distribución, a los efectos de lisura, como ya el material queda prácticamente uno le calcula la revancha que va a perder por compactación, que va a disminuir su espesor por la compactación, por el proceso de compactación. Uno le deja en el nivel terminado ya y solamente se compacta con rodillo liso. Finalmente, los controles de calidad. Controles de calidad. Se controla la compactación, o sea, terminado la compactación, ¿no es cierto? Realizo un riego, ¿no es cierto? Termino mi compactación de sellado, por ejemplo, si fuese la metodología de trabajo. Realizo un riego rápido con agua, pido aprobación de cancha de compactación, viene la gente del laboratorio, toma la compactación, controla el grado de compactación y se considera aprobada. Es difícil, insisto, realizar la compactación ya no solo cementos, se usan herramientas de buena calidad. Resistencia a compresión es a los 7 días, o sea, previo al proceso de compactación se toman muestras que se llevan al laboratorio de la obra, se ejecutan las probetas y se ensayarán a los 7 días para el control de
de resistencia a compresión. Insisto, debe ser mayor a 20 kilos por centímetro cuadrado. Se controlan los perfiles transversal, ¿no es cierto? El gálibo, cotas de centro y de borde de calzada. En el caso de que yo esté cortando caja, al realizar el corte de caja ya estoy en los perfiles previstos, ¿no? Entiéndase. Pero es un control que hay que hacer. Por supuesto, ancho y espesor. Con eso se considera terminado el estabilizado de suelo cemento, y a partir de ahí viene el proceso de curado, que debe ser lo mismo que suelo cal. Son 7 días de curado durante los cuales no puedo continuar el proceso constructivo. O sea, debo respetar esos 7 días, no circular sobre el mismo, respetar ese tiempo de curado, hasta que adquiera la resistencia estipulada mínima de 20 kilos por centímetro cuadrado, para proseguir la construcción arriba de mi estabilizado de suelo cemento construido. El riego de curado se realiza con un riego asfáltico, generalmente, a razón de 0,8 litros por 0,8 litros de emulsión asfáltica, hoy día, como un poco ya hemos visto también con el ingeniero Villaín en la parte de tratamientos. Emulsiones asfálticas generalmente son de corte medio para este caso, a razón de 0,8 litros por metro cuadrado. 0,8 litros por metro cuadrado. La otra posibilidad de riego es el riego con agua, durante los 7 días, de acuerdo a las condiciones climáticas imperantes, 1 o 2 veces por día, mantener la humedad, digamos. Yo lo que debo, al tratarse de un suelo cemento, el aglomerante, un aglomerante hidráulico, el cemento, necesito fragua en presencia de humedad, debo mantener la humedad de la mezcla. Mantener la humedad, digamos, para el proceso de fraguado y endurecimiento del cemento. Bueno, con esto estaría terminada la clase de suelo cemento. No sé si hay unas consultas, nos quedan unos 4 minutos. O si no, ¿cómo es? Cortamos aquí. Rolly, no sé si tenemos algo para agregar, o si no, cortamos aquí y nos encontramos enseguida a la clase de Ingeniero Villaín, que está prevista a las 16. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Tengo una duda. Sí. O sea, después del proceso que digamos que uno distribuye, compacta, al finalizar todo el riego de curado, o si no el riego de agua, dijo, ¿no? Al finalizar todo. Claro, al finalizar todo, me queda la opción de enviar el proceso de curado. Generalmente es con emulsión asfáltica. La otra opción es riego de agua 1 vez por día, o sea, mantener la humedad por lo menos 1 vez por día durante 7 días. En obras viales importantes, ese curado se efectúa con emulsiones asfálticas. Pero insisto, está la posibilidad, sepamos que está la posibilidad de curado con riegos de agua 1 o 2 veces por día según cómo esté el clima, ¿no? Son las dos posibilidades. Entonces, de curado. en esos 7 días no puede pasar nada, no puede pasar nadie, digamos, No, solamente equipos digamos, uno no puede continuar los trabajos arriba, solamente tránsito de servicio, digamos, necesario. En lo posible, no equipos pesados, obviamente, no equipos pesados. Que no se pongan a circular las motoniveladoras por arriba, camiones descargados, ese tipo de cosas. Realmente se cierra el tránsito. Ese es el concepto. Mantener cerrado el tránsito, salvo cuestiones de servicio, durante 7 días. Alberto, te está hablando hoy, Roberto. Sí, Roberto.
Quería preguntarte qué pasa si a los 7 días no da la resistencia de la Buena, probeta. buena ¿Qué es pregunta. más importante para vos, la densidad que extrae la infección en el terreno o el valor de la resistencia a la Mira, supresión? debería dar, en condiciones medianamente normales debería dar, pero un solo cemento, si te agarra un tema climático, algo en el medio, y hay que reconstruir, digamos. Pero si no da, y no sé, la gente, que acá tenemos inspectores de vialidad, no sé cuál es la recomendación, o sea, por ahí hay multas, por ahí, Rolly, ¿no es cierto? Cuando no se cumplen los... Hasta, ¿eh? por ejemplo, un hormigón, vamos a un suelo cemento, 20 kilos por centímetro cuadrado a los 7 días. Rolly, La tolerancia a la norma, la tolerancia, te va a decir que depende del ensayo, de cómo fue, el más o menos 20 famoso. A partir de 16, sabemos que el suelo cemento anda adelante, o sea, capaz te meten una multa, pero mínimo, el minimorum sería un 20% debajo de la resistencia mínima exigida. Porque sabemos que ese hormigón o este arena cemento, suelo cemento, su resistencia va a seguir creciendo. Entonces te pueden tomar no a los 7, sino a los 14, a los 21. Es como un hormigón. Claro, es un hormigón. Yo estoy haciendo suelo cemento, condiciones climáticas frías, 15, 20 grados, el hormigón va a ir reaccionando lento. Entonces capaz a los 7 días, capaz en laboratorio,